gente está, então, apresentando aqui a última palestra documentada, no último dia de festival. E se mais alguém, acredito que acompanhou as interlocuções, né, esse espaço para troca, o diálogo, o debate, e a gente se aproximar mesmo dos autores, né, as pessoas que fazem teatro no Brasil e internacionalmente, como é o caso do Sérgio. Então, temos o Rui Filho, né, mediando essa última palestra, convidando o diretor e autor da peça Tráfico, né, que tem hoje a última exibição, às 19 horas, no Guairinha. Então, o Sérgio vai, a partir das mediações do Rui, e depois, claro, alguém quiser também entrar nesse debate, são todos convidados. E vamos, então, começar. Obrigada. Olá, bom dia a todos, a todas. É um prazer conversar com o Sérgio, que não conhecia pessoalmente, nos conhecemos agora há pouco, mas que eu tenho muitas inquietações a partir do que eu tenho visto do seu trabalho nos festivais e lido nos seus textos. Acho que a primeira questão que a gente pode trazer para esse registro é uma diferença do que o seu trabalho tem provocado na cena teatral brasileira, sobretudo paulistana, me parece, e um pouco carioca, de uma discussão que vem ficando muito forte no Brasil, que é o teatro documental, e que não é necessariamente o seu teatro, mas acho que essa diferenciação talvez seja um pouco didática e necessária nesse instante para todos nós. O Sérgio não faz um teatro documental, necessariamente, mas documentaliza ele próprio no que ficou definido como uma autoficção. Essa distância entre o que é o documentar o acontecimento e ficcionalizar um acontecimento a partir de si mesmo nessa relação, me parece um tanto quanto mais instigante ao nosso tempo do que só o documentar as coisas. A sensação que eu tenho é que é preciso que a gente crie novas possibilidades de se relacionar com as realidades possíveis e, portanto, a ficção, o ficcionalizar-se, você colocar em estado de ficção, me parece quase que um sentido obrigatório ao teatro, para que ele recupere um pouco uma essência criativa e não só discursiva. Acho que a gente poderia começar por aí. Obrigado. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí un domingo a esta hora, porque los domingos a esta hora, siempre entre las 3 y las 7 de la tarde, la felicidad nunca está donde uno está, al menos para mí. Son días tristes para mí los domingos de tarde y nunca la felicidad está donde yo estoy. Después ya de las 7 de la tarde es distinto. Y estoy contento de estar aquí. La felicidad está aquí porque estar hablando de teatro y estar en este lugar maravilloso, estar en un festival que a uno lo cuida tanto y lo trata tan bien, estar junto a Celso, que he pasado todo el domingo con él, y Wesley, estar rodeado de toda esta gente tan cariñosa, para mí es muy importante. Entonces es muy raro que yo un domingo a esta hora me sienta feliz y me estoy sintiendo feliz. Sí, yo creo que la autoficción se emparenta con el teatro documental o con el biodrama, pero toma mucha distancia también del teatro documento. Y yo señalaría dos aspectos esenciales, que es donde la autoficción casi que por momentos puede ser hasta enemiga del teatro documental. Son falsos amigos. Y es que el teatro documental es un procedimiento de fidelidad al documento. El teatro documental prona, defiende, insiste, y está muy bien que así sea dentro de su estética y su poética, ser fiel al documento. La autoficción propone ser infiel al documento. En este sentido, la autoficción es mucho más mezquina que el teatro documento.
es mucho más tramposa, es mucho más engañosa. La autoficción triunfa cuanto más miente, el teatro documento triunfa cuanto más atestigua el documento. Eso es lo primero, a mi entender, que separa un poco la autoficción, está la palabra ficción, que es muy fuerte en la autoficción, del teatro documento. Que a mí yo soy un espectador que me gusta muchísimo ver el teatro documento, lo disfruto muchísimo, activa mecanismos perceptivos muy interesantes, nos cuestiona también sobre la realidad, sobre la verdad, sobre el documento, sobre lo que es, lo que no es, pero la autoficción me atrae más como creador. Y el segundo aspecto, yo diría que el teatro documento o el biodrama, aunque también hay diferencias entre biodrama y teatro documento, pero el teatro documento, que es muy presente en Brasil, aborda lo real. Y yo digo que la autoficción aborta lo real. No sé si el juego de palabras se entiende en portugués. No sé si se dice abordar y abortar. Es decir, las dos conciben lo real, pero el teatro documento lo va a parir, lo va a dar. La autoficción lo va a abortar. La realidad es abortada en la autoficción, nunca va a nacer. Va a ser una gestión, va a estar gestada, va a dar un punto de partida, pero no va a culminar, sino que va a ser interrumpida. Eso es, a mi entender, lo que separa la autoficción del teatro documento. Y a mi entender, el mecanismo de infidelidad es muy interesante. Por eso también está muy penalizada la autoficción, mucho más que el teatro documento, porque el teatro documento tiene algo legal, tiene algo que se inscribe en una cultura del patrimonio, esta es la verdad, se inscribe en un mecanismo políticamente correcto. La autoficción no, la autoficción es políticamente incorrecta. La realidad no me interesa. Me opongo a la supremacía de lo real. Me es insoportable. Me es un punto de partida, pero la voy a cambiar, la voy a poetizar, la voy a transformar. Podríamos decir que el teatro documento toma el molino y va a sacar la fotografía del molino. La autoficción va a mirar el molino y va a decir, es un gigante. Y a mí ese mecanismo me resulta, al menos a mí como creador, es donde yo me siento más cómodo. Sim, me inquieta muito mais também. Mucho más inquietante. Porque me leva a desconfiar do real, da realidade como um todo. E aí os seus trabalhos provocam bastante isso, me leva a ter dúvidas sobre as minhas certezas. Enquanto o teatro documental parece que quer apenas confirmar aquilo que eu já sei, ou aceitar as coisas como são. Como é para você lidar com essa perspectiva de realidade e de real? Porque para você confrontar a realidade, é preciso que a gente a observe por algum prisma, por algum caminho de escolha. E a realidade hoje me parece cada vez mais uma ficção dela mesma. Sí. Los campos de lo real y la ficción en estos últimos 20 años se han mezclado mucho, en parte por todas las revoluciones tecnológicas, por la fragmentación del discurso, por el engaño político. La ficción se ha desplazado mucho al campo político. Entonces, ha habido una alteración de los espacios de lo real y la ficción. Pero a mí me interesa eso que tú decís. Lo interesante de la autoficción es que perturba y que inquieta. ¿Esto es verdad o no es verdad? Eso es muy inquietante. Yo siempre insisto con Hamlet plantea ser o no ser. La autoficción plantea ser y no ser. Las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que Shakespeare dijo ser o no ser, que es la gran pregunta teatral, porque en su época el dramaturgo no podía aventurar soluciones epistemológicas. Shakespeare trabajaba para un aparato panóptico que era la corte inglesa, tenía que escribir un poco lo que la corte necesitaba, y entonces él se hace esa pregunta, ser o no ser. Pero yo creo que Shakespeare lo que quería decir era ser y no ser. Y me gusta pensar eso, que Shakespeare fue obligado a escribir ser o no ser o que se corrigió mal el documento. Yo estoy convencido
que la pregunta de Hamlet, y que no es una pregunta, es una afirmación, es ser y no ser. Eso tiene el teatro. Y en ese sentido, como decís tú, es mucho más perturbador, perturba mucho más, es mucho más erótico. Y quizás la autoficción defiende más una aproximación erótica y no pornográfica de lo real. Eso no es, eso que tiene el erotismo. Me visto, me desvisto, estamos todos esperando que se saque la última prenda, pero tampoco queremos que se saque la última prenda porque si no se acaba el juego. Y el espectador ante la autoficción tiene ese placer. Todo el tiempo se está preguntando, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Le habrá pasado esto? ¿No le pasó esto? Y eso produce mucho placer. Y a mí me produce placer al escribirlo también. Y cuando me leo, me digo, pero esto pasó o no pasó. Y eso apela a un mecanismo que tenemos todos, porque todos autoficcionamos. Todos cuando recordamos algo nos decimos, esto fue así, no fue así, todos cambiamos, todos alteramos. Los domingos, por ejemplo, que es un lugar de la familia donde comemos todos, ¿cuántas veces un relato del pasado entre hermanos o primos o tíos puede ser percibido de forma distinta? Rousseau decía que la memoria estaba llena de lagunas. Y entonces él dice, cuando yo quiero hablar de mi vida, tengo tantas lagunas que a veces he estado obligado de inventar. Tener que inventar para tapar esas lagunas. Stendhal decía que la vida de uno era como un mosaico, que por momentos se habían caído fragmentos y que uno tenía que inventar. Y la autoficción hace eso. La autoficción es más perversa todavía, porque crea lagunas allí donde no había. Y eso es lo interesante. Eso es lo que yo le explico siempre a mis estudiantes o a mis talleristas. Están tus lagunas mnemotécnicas que la memoria eliminó, pero olvídate tú. La autoficción nos permite olvidarnos del pasado, nos permite entender algo que para mí es muy importante, y es que el pasado está tan abierto como el futuro. El pasado es tan incógnito como el futuro. Yo creo que conozco más mi futuro que mi pasado, porque el pasado está lleno de tantas cosas, qué fue verdad, qué no fue verdad, qué estoy inventando. Y entonces sí, la autoficción tiene eso que decís tú, es muy perturbadora, porque esa pregunta, ser o no ser, es muy perturbadora. Y es la pregunta que siempre se ha hecho el arte. En el mundo occidental, el primero que empieza a reflexionar sobre el arte van a ser Sócrates y Aristóteles, y los dos se hacen esa pregunta. Sócrates va a cuestionar en todo el banquete y en la República, ¿es o no es verdad? ¿Qué es original? ¿Cuál es la copia? Y Aristóteles, no tanto en la poética, pero en la física, se va a hacer la gran pregunta. ¿La física es verdad? ¿O hay un campo metafísico en donde las verdades dejan de ser verdades? Entonces, todo eso es muy inquietante y la autoficción, que parece algo de moda y nuevo, es algo que es muy antiguo. Yo en el fondo me considero un autor antiguo y clásico, porque estoy haciendo algo que se hace mucho tiempo. Tá, faz sentido. Quando você coloca o passado e o futuro como essa espera, essa tentativa aberta ainda, eu fico pensando nos autores que têm escrito que o futuro, na verdade, é só um desejo de passado. É o que você quer construir para ficar para sua memória, né? E que, na verdade, o futuro não existiria. O que existe é uma tentativa de, para frente, desenhar o que vai ficar. Como olhar para esse futuro, que passado o teatro está construindo para ele hoje, no momento em que ele nega para si próprio o contexto de criação mais ampla, mais aberta? Porque me parece que o teatro está se fechando num discurso muito perigoso de tentar solucionar coisas ao invés de inventar problemas novos. Sí, yo allí tengo una posición que es más política que poética, y es que yo creo y parto de la base de que el teatro no sirve para nada. Oscar Wilde, en el prólogo de Dorian Gray, dice que el arte, la belleza del arte es la inutilidad del arte. En un mundo donde todo tiene que ser útil, y Oscar Wilde escribe eso como respuesta o como contradiscurso al discurso de la revolución industrial,
del fin del siglo XIX, donde todo tenía que tener una utilidad y donde aparece el realismo como una creación, que el teatro tiene, la producción artística tiene que escribirse en lo real, porque apareció algo que se llama el pistón, que está haciendo mover locomotoras, que está moviendo industrias, está en el peso de lo real, que tiene que surgir el realismo y el naturalismo. Y Oscar Wilde es el primero que toma una posición política y dice, no podemos industrializar el arte. Y entonces dice en ese prólogo, es una pasión inútil. Entonces yo parto de la base, quizás porque estoy envejeciendo y porque tengo 47 años, de que no sirve para nada el teatro. Y que la belleza de Madame Bovary es que no sirve para nada. Y que la maravilla de una ópera de Mozart es que no sirve para nada. Y que lo extraordinario de un cuadro de Rembrandt o de Picasso es que están ahí y que no sirven para nada. La inutilidad. Y yo creo que el arte no sirve absolutamente para nada. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos el apoyo de los estados. Y entonces los alemanes, que siempre fueron muy inteligentes, inventaron la noción del teatro nacional y dijeron, si vamos a pedir plata, esto lo inventaron en el siglo XVIII, dijeron, si vamos a pedir plata a los estados, tenemos que decirles que el teatro sirve, que va a cambiar la sociedad, que va a fundar ciudadanía, que nos va a hacer mejores, que va a construir a la polis. Y surge todo ese discurso que está bien si le pedimos plata al Estado. Yo le puedo decir eso a un ministro, mi teatro va a mejorar el mundo, puedo decirle eso a los bancos, pero en el fondo no sirve para nada. Entonces el teatro que busca, por medio de su poética, querer cambiar el mundo, a mí me resulta absolutamente peligroso, porque ¿quién soy yo para cambiar el mundo además? Y los artistas, si cambiáramos el mundo, sería un desastre. Yo creo que no, yo creo que es esa pasión inútil de la que habla Oscar Wilde. A mí no necesariamente me hace mejor leer Dostoyevsky. Yo cuando leo Crimen y Castigo encuentro lo peor de mí mismo. Yo cuando leo un poema de Baudelaire encuentro lo peor de mí mismo. Yo cuando leo Clarice Lispector me lleva a mis propios infiernos. Yo cuando leo un poema de Pessoa me lleva al subterráneo de mi conocimiento. Entonces yo creo que ahí está la poca utilidad que puede tener el arte, su inutilidad. Y el discurso de con el arte vamos a cambiar el mundo o el arte puede incidir en el mundo, me resulta quizás un poco pretencioso y peligroso e irresponsable. Es una forma de desentendernos. No, lo real tiene que ser cambiado en el campo de lo real. Y ahí los artistas caímos en esa pereza de decir voy a cambiar el mundo. No, el mundo nunca se cambió el mundo de una escuela de teatro ni de una pintura. El mundo se cambia en el campo de lo real. ¿Contesté a tu pregunta o dije otra cosa? Sim, muito. Pensando em tudo isso, e a cabeça que está aqui girando enquanto você fala, de alguma forma parece que venceu esse projeto de politizar a presença do teatro. Não só como mercado, me parece, mas até algo mais perigoso, que é um desgaste da linguagem do teatro na nossa presença. A gente vive um contexto global de espetacularização, de teatralização de tudo o tempo todo, o que torna o teatro desnecessário como um acontecimento, já que tudo se tornou teatro. Parece que o artista, então, se rendeu a um projeto contra ele mesmo, ainda que tenha sido esse projeto que tenha dado a possibilidade ao artista existir. Como sair desse labirinto? Isso já está parecendo um texto teu, essa história toda. Sí. No, hay algo también. Cuando yo digo que el teatro es apolítico, es ahí donde es político. Lo único que lo hace político al teatro es el cuerpo. Es el encuentro de dos cuerpos. Y Foucault decía algo maravilloso. Michel Foucault decía que no hay nada más político que el cuerpo. Y ustedes con lo que están viviendo en Brasil lo saben. Lo saben muy bien. Lo primero que está padeciendo esta dictadura democrática, ¿puede existir el oxímoron? Puede existir. Yo creo que Brasil, y no tengo sé lo que estoy diciendo y peso mis palabras, creo que están viviendo una dictadura democrática. Lo primero que toca es el cuerpo, porque se entiende perfectamente que es lo más político que hay el cuerpo. ¿Y el teatro qué hace? El teatro es político en eso,
propone un encuentro de un cuerpo a cuerpo, en donde esos dos cuerpos van a hacer un pacto de mentira. Y eso inquieta mucho al político, porque el cuerpo está saliendo del canon de lo real. Y el cuerpo está dejando de ser... Y así surge en Atenas. El teatro no surge porque la polis venía a discutir qué hacíamos, si teníamos que ir al Peloponeso. No. Para eso tenían el ágora. No iban a discutir eso. El teatro en Atenas surge como una práctica donde van a burlarse del cuerpo. El efebo ateniense, antes de ser un hombre y de ir a la guerra, tenía que pasar por la última prueba iniciática, que era en la primavera subirse a un escenario y hacer con su cuerpo lo contrario de lo que era. Entonces el hombre griego hacía la loca, la prostituta, la extranjera, la bárbara, la asesina, o el rey, el déspota, Dionisos, dioses, es decir, hacíamos lo que no éramos. Y eso es lo que hace político al teatro, no el discurso de lo que se hable, sino el acontecimiento del encuentro de dos cuerpos que están mintiéndose, porque todo el mundo miente en el teatro, y eso es muy político. Miente el actor, que juega a ser otro, pero el espectador también está mintiendo, porque está jugando con emociones que sabe que no son verdaderas. Cuando el espectador va y se emociona con algo que no existe, con algo que no es verdad. Como dice Hamlet de vuelta, estamos llorando por Hécuba, dice él. Por Hécuba estamos llorando, si no existe Hécuba. Y eso es lo que hace político, a mi entender, el teatro, es reivindicar uno de los últimos espacios que quedan donde el cuerpo a cuerpo están jugando con la ficción, en una escala humana además, en dimensiones humanas, sin intermediación tecnológica. Yo creo que es por ahí por donde el teatro puede ser político hoy en día, si queremos buscar algo político, pero no en lo que esté, no en el discurso. Tengo la impresión de que yo no contesto a tus preguntas, quizás porque no entiendo bien. Não, estamos. O importante aqui é o tamanho da viagem e não os pontos de paradas. Quando você fala do corpo e se tu focou dentro do que ele começa a desenhar para a gente como biopolítica, nessa estrutura que vem sendo moldada década a década, época a época, desde ele, depois Agamben e depois tantos outros teóricos que têm escrito, muito tem se discutido sobre a necessidade da gente rever a própria pertinência do sujeito para uma liberdade desse corpo como uma presença. Porque, de alguma maneira, a sociedade inviabilizou o corpo, manifestando ele como um sujeito que tem que servir a um aspecto político específico. No seu teatro, nos seus textos, pelo menos os mais recentes que eu conheço, essa dissolução do sujeito, ela acontece nessa dúvida sobre o próprio personagem. Quem é, quem não é, se ele é ou não é, de fato, um personagem. Como é para você trabalhar, porque também eu tenho chamado o teu trabalho de uma arquitetura dramatúrgica ampla, assim, completa, onde você constrói pilares muito fixos de observação e vai destruindo um a um, ao ponto da gente ter dúvidas sobre a própria arquitetura que você ofereceu. Como é para você trabalhar na escrita todos esses aspectos que a gente tem conversado até aqui? Sí, eso es, para mí has tocado lo que es la esencia de la problemática teatral y por eso el teatro tiene un futuro enorme en el mundo de hoy en día, porque estamos en un mundo donde se está disolviendo la noción del sujeto, porque la sociedad de consumo en estos 30 años, en el post-thatcherismo y en el post-Reagan, que ha triunfado, esa especie de neoliberalismo que se ha inyectado hasta en las izquierdas, han terminado diluyendo el sujeto en un objeto de consumo, en un objeto que lleva marcas. Miren todas las marcas que yo tengo. Pero yo soy consciente de que me estoy objetualizando. Y puede ser muy interesante ser objeto, pero en la medida que soy consciente. Lo terrible es cuando soy un objeto sin ser consciente, porque ahí dejo de ser sujeto. Yo creo que Andy Warhol lo entendió como nadie. Cuando Warhol pinta el riesgo del sistema, del Star System, cuando pone a Liz Taylor serigrafiada 1000 veces, o cuando pone Marilyn Monroe, ¿qué es lo que hace después? Las sopas Campbell. Y lo que está diciendo Andy Warhol es cuidado. Cuidado porque el sujeto, a fuerza de repetirse en este mundo postindustrial, podemos terminar como sopas Campbell
es decir, como objetos además que se vencen. Y estamos en ese problema hoy en día. Por eso el teatro viene a decirnos que podemos jugar con la disolución del sujeto, pero siempre en cuerpos verdaderos y reales. Y por eso el cine murió y fracasó y se terminó. Y por eso no le queda mucho tiempo al cine. La Redo Globo le queda poquito tiempo. Va a terminar todo eso. Porque todos esos inventos de la imagen, que fueron inventos del siglo XX, que necesitó la dictadura de la imagen, yo siempre insisto con eso, el cine es un producto del fascismo más atroz, y por eso los dictadores adoraron siempre el cine, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro. El dictador adora el cine, porque el cine, como decía Kafka, es el uniforme del ojo. Es algo que te somete, que te apaga la luz y que te proyecta imágenes. Y todos vemos lo mismo, es terrible, ¿no? O Hollywood, que es una forma también de fascismo, ¿no? El capitalismo a ultraje, a mi entender, se junta con el fascismo. Pasolini decía algo divino, es tan terrible matar gente en Auschwitz como volverla idiota. Para mí Hollywood es una máquina, o la Redo Globo es una máquina de volver idiota a la gente. Es decir, que son sistemas fascistoides. El cine funcionó en ese sistema, que fue todo el siglo XX, que fue el siglo de la imagen. El siglo XXI es el siglo de la mirada. Y la mirada, le dice a la imagen, se terminó. No nos interesa más. No va más nadie al cine. Yo cuando cierran un cine y abren un parking, me parece estupendo, porque me parece mejor gestionar el urbanismo de una ciudad que esos aparatos que quisieron matar el teatro y que terminaron muertos. Ya nadie va a los cines. En Europa están desesperados porque la gente vaya al cine. Hacen asientos de A2, hacen asientos con camas. Ahora acaban de abrir unas salas hace un año con juegos para que los niños jueguen mientras ven las películas, porque no le interesa más. Un niño frente a una pantalla hace esto, lo que quiere es moverla. Entonces, es nuestro siglo, es el siglo del teatro. El siglo XX quiso matar el teatro, aparecieron grandes poetas de la imagen, por eso hay que defender las cinematecas. Que cierren los cines, pero defender las cinematecas, porque tenemos el acervo de Hitchcock, de Ford, de Scorsese, de Bergman, de Fellini. Eso hay que defenderlo, porque hubo grandes poetas en el cine. Pero volvemos al teatro. Y en el siglo XXI, que es un siglo que está disolviendo, como decís tú, el sujeto, encuentra en el teatro un lugar en donde yo puedo disolver, pero sigo estando, hoy y aquí. Y eso es maravilloso. Y por eso el teatro es un espacio extraordinario que cada vez está triunfando más. La gente está asistiendo al teatro como nunca asistió, contrariamente a lo que nos dicen. Siempre fuimos pocos en el teatro. Siempre. Hay que dejar de quejarse, hay poca gente en el teatro, mejor, siempre es mejor estar de a pocos. Antoine Vitesse decía una cosa hermosa, decía, el teatro tiene que ser elitista, pero para todos. Y ahí sí tiene que trabajar el Estado, los gestores culturales, las empresas privadas, en abrir las posibilidades de que todos puedan venir al teatro. Pero somos poquitos. Yo siempre en mis espectáculos, lo tengo en los contratos, prohíbo más de 200 espectadores, porque hay una escala humana que tienen que tener. Yo visitaba este teatro maravilloso que ustedes tienen para 2.000 personas. Hoy en día es imposible hacer teatro ahí. Puedo ver un concierto de rock, puedo ver una ópera, un ballet, pero el teatro necesita esa proximidad porque es ese cuerpo que está disolviendo lo insoportable de lo real, pero en el sujeto y con el sujeto. Entonces, yo creo que esto que tú estás planteando es el gran tema del teatro hoy en día, y por eso tiene un avenir muy grande, tiene un futuro muy grande el teatro, contrariamente a lo que se dice. No tenemos que esperar multitudes, nunca vinieron multitudes. En la Grecia antigua no iban multitudes al teatro ateniense, ni hablar en el mundo latino. Se llenaba el Coliseo, donde la gente iba a ver cómo se comían los leones los cristianos. Pero a la Paliata iban muy pocas personas. Si vemos en un estudio demográfico la cantidad de habitantes que tenía la Roma antigua, eran muy pocos los que iban a ver la Paliata, poquitísimos. La Comedia del Arte iba poca gente. El Teatro Isabelino iba poca gente. ¿No? Nunca fue un espacio de mucha gente. Eso fue un invento de los burgueses que quisieron llenar teatros. No, poquitos, seamos poquitos. Yo tenía unas tías maravillosas que organizaban un té y decían petit comité. Eran terribles, ¿no? Es siempre lindo el petit comité. Mas, recuperando ainda a minha pergunta, como é para você construir isso na dramaturgia, que me parece o grande desafio. Só para completar, desculpa o parêntese, Sim, que
Sim, eu acho que a gente tem muita gente fazendo teatro. Isso é muito interessante, porque a gente reclama que as salas estão vazias, mas acho que nunca se fez tanto teatro como agora. ¿verdad? Então, há um desejo não só de assistir teatro, mas de estar no teatro, o que é um paradoxo mais saboroso. E a outra coisa, me parece que as pessoas estão realmente deixando de ir ao cinema porque elas não querem mais ver imagens, elas querem ouvir histórias. Por isso as séries funcionam tão bem na televisão. O que importa agora são as narrativas e não mais as imagens. Até porque quase sempre as séries são horríveis, mas as histórias são interessantíssimas. Fecho parênteses. Sí, gracias, gracias. Y sí, es una paradoja que tenemos. Sí, yo como trabajo, es cierto que hay una arquitectura de la cual yo la aprecio mucho también cuando veo las obras escritas, pero el mecanismo de construcción se da de forma que me cuesta explicarlo, porque no tengo una metodología o un sistema de escritura. Y yo escribo sin escribir. No escribo necesariamente cuando estoy escribiendo. Yo las obras las escribo. Yo sé, por ejemplo, en estos días que estoy escribiendo una obra y no he tenido tiempo de escribir, ni de tomar notas, ni de siquiera dibujar. Yo siempre tengo dibujo o saco fotos o tomo notas en mi smartphone y no es como un proceso que se da por adentro. Y cada obra me lleva a un sistema de escritura distinto. Me siento y empiezo a escribirlo de forma distinta. Entonces, no puedo nunca hablar de cómo escribo las obras porque se hacen de una forma muy... mis editores me dicen todo el tiempo que escriba algún libro sobre cómo escribo y me cuesta muchísimo, porque la ingeniería de la escritura es algo que cada obra se hace de forma distinta. Hay obras que esa arquitectura se ha hecho porque he escrito con sangre, hay otras obras que las he escrito solamente en smartphone, hay otras obras, Kiev es una obra que es una reescritura del Jardín de los Cerezos, que yo la escribí 100 años después que Chekhov había escrito El Jardín de los Cerezos, hice todo un trabajo histórico, tomé el texto ruso, saqué todas las palabras y dejé solamente los signos de puntuación y dentro de esos signos yo escribí la obra. Hay otras obras que las escribí como El Eira de Narciso, con ruidos de afuera que iban motivando mis puntos de acentuación. Entonces, cada obra me lleva a un sistema de escritura distinto. Ahora acabo de terminar una obra en París que la escribí con un mono, en un zoológico. Yo quería escribir sobre el tema de un mono y necesité y tuve que hacer todos los protocolos que fueron muy complicados y trabajé durante todo un mes, los martes, en el zoológico de París, con un mono que escribió esa obra conmigo. Entonces, me cuesta mucho hablar de cómo es la escritura, porque cada procedimiento de escritura, y yo después me maravillo, soy el primero que me maravillo, digo, qué bien escrita que está esta obra, o a veces digo, qué mal escrita que está, entonces la tiro o no, pero no sé nunca cómo escribo. Es raro, es algo quizás tan íntimo y tan, no porque lo haga solemne, no, que no sé cómo es muy extraño. Sí sé que hay como un estado de gracia que existe, que uno siente que en un momento necesita ponerse a buscar palabras. Y eso es maravilloso. Yo no estoy necesitando las palabras estos días, pero sé que la estoy escribiendo la obra. Entonces le puedo comentar a Celso, mirá, me gustaría escribir esto, o trampeo a la gente, le hago una pregunta, pero le estoy sacando información, o hago que acontezcan escenas para después ponerlas en las obras. Pero y hay un momento en que llega y digo, ahora es. Y entonces ahí uno empieza a escribir. Y es raro, es solamente elegir palabras. Uno va y busca las palabras y las elige. Tú que has escrito es algo así, ¿no? Para mim, escrever é sofrimento. ¿Verdad? Sí. Muito. Nunca gosto do que eu escrevo, sempre acho muito pouco o que eu escrevo. E mesmo quando eu escrevia para teatro, a sensação que eu tenho é que ao terminar eu fracassei. Sempre. Inevitavelmente. Parece que é sempre muito pouco o que eu consegui atingir dentro do que eu sentia. Aí me dá vontade de escrever de novo e de me matar ao mesmo tempo, mas eu acabo escrevendo de novo. Que é a melhor opção. Pero es cierto eso. Hay algo del dolor cuando uno escribe, pero del dolor físico. A veces la gente no entiende que cuando uno escribe duele la columna, duelen las manos,
uno queda cansado. Y yo escribo en muy poquitos días, en muy poquitos días. Tebas Lan la escribí en una semana, La ira de Narciso la escribí en 4 días, Tráfico la escribí en menos, en un fin de semana, pero esa obra, yo Tebas la escribí en una semana, pero demoré 40 años la estuve escribiendo, y eso es muy interesante, es un proceso que está dentro de uno. Lo que es maravilloso es cuando uno viene a ese estado donde uno tiene que ir a buscar las palabras, y uno las empieza a elegir, y yo tomo palabras y uno las va poniendo. Va poniendo ahí. Y es sí, hay mucho sufrimiento y hay mucha cosa así. Es un camino que está hecho de muchas frustraciones también. Eso es muy... hay que reivindicar el fracaso. Yo siempre empiezo escribiendo diciéndome, puedo fracasar. Aquello que decía Beckett, ¿no? Hermoso. Fracasaste, fracasa de nuevo, inténtalo de vuelta, fracasa mejor. Yo creo que el camino de escritura está hecho de saber fracasar mejor cada vez y abrirse a ese fracaso. Yo empiezo siempre mis ensayos o algunas escenas así, con los actores, con las actrices. Vamos a fracasar. Si uno parte queriendo llegar a ser o no ser, no vas a escribir nunca, ¿no? Y a mí eso la autoficción, para vincularlo con lo que hablábamos, me ha ayudado mucho también, de cómo yo parto de un vivido, encuentro ahí y empiezo a... Pero sí, hay un proceso de sufrimiento, sí, yo creo que lo hay, sí, hay algo del dolor, también yo escribo, es un espacio de encuentro. Interviene el azar también. Yo... vivo con una persona que es matemático y músico y que está encerrado en su escritorio y yo en el mío, y las grandes decisiones siempre lo consulto. ¿Acá te parece que el personaje vos lo matarías? ¿Te gusta más esta palabra, esta escena? Y muchas veces me contesta al azar para que no lo moleste. Entonces yo digo que muchas de mis obras están escritas por el azar de la matemática, porque él está en su mundo matemático y a veces me dice sí, no, y no sabe lo que me está contestando. Entonces, muchas veces las grandes decisiones están tomadas por Philippe, que es mi compañero, que es el que me responde de forma absolutamente no me molestes más. Isso é maravilhoso. É como mostrar para uma criança. Sí, A sinceridade é claro, absoluta. Sí, sí, sí. Y para mí su palabra es fundamental. Entonces, sí, bueno, yo no lo mato. En Tráfico yo tenía muchas dudas en esta obra que presenté aquí. Yo tenía muchas dudas. Porque era muy difícil lograr esto, cómo este personaje tiene que ser repulsivo y al mismo tiempo nos tiene que fascinar, ¿no? Cómo uno se fascina y al mismo tiempo rechaza. Yo digo que es mi Macbeth, con todo el respeto que tengo a Macbeth. Es como, yo quise construir un Macbeth. Macbeth, todos sabemos que es monstruoso, todos sabemos que es terrible, todos le tenemos miedo, pero nunca queremos que muera. Pobre Macbeth. Hay algo en él. ¿Por qué? Porque es un héroe. Y el héroe y lloramos todos cuando muere Macbeth. Que tire la primera piedra y que no llora cuando Macbeth muere. Cuando viene Macduff y cuando él se da cuenta, mirá, me emociono, y le dice, me vas a matar, y se da cuenta que está ante la muerte, no podemos no llorar. Y yo quería lograr eso con Tráfico. Entonces me llevaba a muchas preguntas. Ay, ya me empecé a contestar preguntas que no me hicieron. Eso es terrible, perdón. Pensando que você tem mostrado seu trabalho em muitos lugares, culturas e sociedades diferentes, você sente que há hoje uma padronização das pessoas, que as pessoas já se tornaram tão semelhantes que não faz mais tanta diferença assim? Sí, es terrible porque hay algo, si algo me ha permitido estos últimos años, el viajar yo tengo 3 cátedras que me llevan a estar mucho entre Buenos Aires, Madrid y Tokio. Atravieso 3 continentes, atravieso 3 tiempos horarios, atravieso 3 culturas tan distintas como la americana, la europea y la nipona. Y si algo me ha llevado a estar viajando y con conferencias o presentando obras, es a darme cuenta que hay algo tan similar y tan común, que somos tan parecidos, que somos tan similares, que sea Kabul, que sea Tokio, que sea Canadá, que sea Burkina Faso en África o que sea aquí, las preguntas siempre son las mismas. Siempre estamos todos queremos enamorarnos y todos tenemos miedo de morirnos. Pero de esa igualdad maravillosa y extraordinaria de los seres humanos,
esta sociedad de consumo terrible ha uniformado en algo terrible. Todos comemos la misma porquería en McDonald's, todos nos vestimos con la misma mala ropa de H&M, todos tenemos los mismos muebles de IKEA y ahora todos tomamos el mismo café espantoso de Starbucks Coffee, que es un café muy malo, contrariamente a lo que se dice. Acabo de hacer una publicidad, pero para destruirlos. Y eso es terrible, porque esa cosa maravillosa que tenemos los seres humanos en común, la sociedad esta de consumo, de este mundo postindustrial, que como dice María Esther Burgueño, una gran teórica uruguaya, dice es una sociedad postindustrial que promete felicidad pero dosifica destrucción. Te dice solo podés ser feliz teniendo Nike, pero solamente el 6% del planeta accedemos a tener Nike. Los demás no pueden tener Nike. 6% del planeta, quiere decir que a un 94% del planeta le estamos diciendo sé infeliz. Esta sociedad terrible ha utilizado esa cosa común que tenemos para uniformarnos. Y a mí me resulta terrible. Yo cada vez lo veo más parecido a mis estudiantes de Buenos Aires, con los de Tokio, con los de Nueva York, con los que puedo tener en Madrid. Y eso es terrible. Entonces hay algo hermoso en esa. Y el teatro ahí viene a reivindicar esa excepción cultural. Y la autoficción me ha permitido encontrar eso. Porque mis seminarios de autoficción los tengo que reinventar en cada lugar. Porque ¿cómo trabajar el yo en un lugar como Nueva Delhi? Cuando a mí me decían mis estudiantes, ¿qué es el yo? En la India no sabemos lo que es el yo, no existe ese concepto. Demográficamente somos millares. Desde un punto de vista religioso, no estamos en un mundo cristiano donde el uno va, aspira, sino que somos una energía que se va a buscar y a hundir en otra energía. Y desde el punto de vista lingüístico, en la lengua, el india antiguo, el yo no existe como pronombre. Entonces, ¿cómo trabajar con 40 estudiantes de Nueva Delhi la noción del yo? ¿Cómo explicarles Montaigne? ¿Cómo explicarles Rousseau? ¿Cómo explicarles Godard? ¿Cómo explicarles Santa Teresa de Jesús? Es muy complicado. Entonces, la autoficción me ha permitido encontrar esas diferencias maravillosas también que pueden existir entre las personas. Y de pronto, una semana después, estaba en Manhattan, donde el yo se va hacia el otro lado, hay una exacerbación del yo. Entonces, es muy interesante eso. El teatro creo que ayuda a cada lugar. Por eso los festivales de teatro tienen algo fascinante, porque nos permiten ver, siendo el mismo que yo, qué es lo que te hace diferente a mí, qué es lo interesante. El teatro viene a reivindicar esa diferenciación de las personas. Parece, pelo que você está falando, que o projeto moderno venceu e fracassou ao mesmo tempo. Sim. Venceu nessa tentativa de construir esse sujeito que se muda e se torna o mesmo sempre, mas que fracassa no seu próprio descontrole. É um pouco a essência do que a gente tem nesse capitalismo desenfreado. Ele precisa se destruir para se reinventar. Ao atacarmos o capitalismo, e aí é uma dúvida, será que a gente também não o fortalece para que ele se reinvente e puxe nossas pernas outra vez? E será que a gente tem outra atitude a fazer a não ser atacá-lo? Si la gente tiene la esperanza en renacer de las cenizas, ¿es esa la pregunta? Sí. Yo creo que sí. 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 Y por eso yo tuve que defender mucho en Narciso. La ira de Narciso es una obra en donde me decían, pero ¿por qué terminar cremado? ¿Por qué la cremación? Es muy violento, me decían, sobre todo las personas próximas, es violento. Mi mamá, por ejemplo, iba a ver la obra y se levantaba y se iba. No podía ver nunca los últimos 10 minutos. Y me decía, yo no quiero ver tu muerte en escena, no quiero ver cómo va a ser tu cremación. Y a mucha gente le pasaba eso. Y lo que la gente no entendía es que es un acto de renacimiento hermoso, ¿no? Porque yo creo que de las cenizas se puede volver. Y por eso para mí era muy importante qué va a venir después de la ira de Narciso. ¿Qué voy a escribir después de la ira de Narciso? Es la muerte de la autoficción, me decían algunos. Te mataste, ya está, terminaste, ahora deja de molestar contigo y empezá de vuelta. Mucha gente me lo dice. Porque no se malentiende la autoficción. Se piensa que la autoficción es el amor de uno mismo, centrarse en uno, y no entienden que es todo lo contrario. Yo hablo de mí no porque me quiera a mí mismo, sino porque quiero que me quieran. Y es un acto muy noble creer el amor de los demás. Y además hablo de mí porque para mí no hay experiencia más interesante que ser Sergio Blanco. Como seguramente para ti tu experiencia más interesante sea ser tú. Y si para uno en su vida la experiencia más interesante no es ser lo que es tristísimo. Por lo menos a mí me encanta ser Sergio Blanco. Entonces yo escribo porque quiero
contar esta experiencia, pero porque quiero que en mi historia se vean las historias de los demás. Si no, fracasa la autoficción, no puede quedar en una especie de encierro de sí mismo. Lo interesante es que mi historia cuente la historia de los demás, que mi lágrima hable del diluvio. Mi lágrima no interesa a nadie, a mí sí me interesa mucho, pero a los demás lo que le interesa es el diluvio. Walt Whitman, Canto a mí mismo, que es un poema autoficcional. Todo lo que diga de mí, también lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. Walt Whitman define la autoficción. Entonces, yo me preguntaba mucho en La ira de Narciso, ¿qué hacer después de La ira de Narciso? Mucha gente me decía, dejá de escribir de ti, no seas tan soberbio. ¿Qué narcisismo? No es ni narcisismo ni amor propio. Hay que tener coraje y humildad para hablar de uno. No es un acto, hay que tener coraje y humildad. Y entonces decía, ¿qué hago? ¿Cómo renazco de vuelta? Y por eso viene el bramido de Düsseldorf, donde aparece de vuelta el personaje. Y yo creo que todo esto se inscribe en un mecanismo, las autoficciones, que son varias, y que por eso a la gente le gusta mucho, porque en cada obra se muere y uno puede volver a empezar de vuelta. Y yo creo que hay algo en el ser humano que siempre sabemos que podemos renacer, siempre hay un renacimiento, siempre está el oscurantismo, siempre existió el oscurantismo en la Edad Media, al final de la Edad Media, la Inquisición, existió el oscurantismo de Franco, ustedes ahora están padeciendo el oscurantismo de Bolsonaro, pero si no tenemos una experiencia de que vamos a renacer de vuelta, el ser humano no podría existir nunca. Y ahí aparece Casandra, que sale de Troya destruida y dice, yo voy a construir otra cosa, yo voy a seguir. Y ella es la única que le dice a las troyanas, no, sigamos. Y da un paso, dice, sí, voy con el enemigo y tengo que ir, pero hay que seguir. Es decir, que desde Troya venimos siendo destruidos, siendo ruinas, siendo cenizas. Y la autoficción, de alguna manera, el propio sistema arquetípico asegura a la gente, es posible renacer, es posible ser matado, es posible ser asesinado, es posible ser incinerado, pero puedo renacer. Yo creo que es muy interesante. Y algo que quizás explica de por qué en estos meses y años hay algo que ha impactado tanto de La ira de Narciso, primero que ha impactado por la puesta extraordinaria brasilera, por la traducción maravillosa, por la puesta en escena, por la actuación sublime, sublime. Pero yo creo que lo que impacta en este momento en Río y en San Pablo y en todos los lugares de Brasil que se está haciendo La ira de Narciso es que la gente entiende, si después de las cenizas vino el bramido, entonces después de Bolsonaro va a volver de vuelta, ¿no? Me emociono porque es terrible lo que están... Eu acho que o que você está dizendo tem a ver um pouco com uma ideia de uma redenção que acaba surgindo após o fim. O que me assusta é que a gente não consegue mais perceber o fim. Isso me preocupa muito. Enquanto você falava, pensava um pouco no gesto da escrita e para muita gente a primeira palavra é mais difícil, para mim é sempre a última. Eu nunca sei quando parar, porque eu acho que esse é um instante mais doído de um processo criativo, é dá-lo por encerrado. Esse encerrar as coisas, e aí eu entendo a necessidade do Bramido, que eu acho uma obra espetacular, eu acho uma obra-prima o Bramido, exatamente porque respira o Narciso, mas já se propõe uma outra estrutura dramatúrgica e se reinventa para uma próxima etapa. O quanto que a gente teria fôlego para essas redenções, para esses retornar, porque acho que a realidade, de modo geral, é feita para que a gente desista. Sim. Tornar a desistência o ato de rebeldia é um processo complexo, eu acho, para todo mundo. O teatro é uma experiência que propõe uma realidade muito específica, porque ela é vivenciada... Bom, eles falam que a televisão do futuro vai ser ao vivo com o ator presente. Eu acho que isso chama teatro, mas eles não entenderam isso ainda. Mas como convencer o público e como dialogar com o público sobre essa necessidade desse fim, da gente aceitar essa derrota, da gente aceitar o fim como uma coisa positiva, porque quase sempre esse é o teatro que não se quer. O teatro que se quer é aquele teatro que te responde, que te dá esperança, que te provoca
o caminho a seguir e tal. E eu entendo, assim, eu acho também necessário, e acho que as tragédias estão voltando com tanta força exatamente por isso. É preciso aceitar a derrota e o fim para que a gente possa continuar. Sí, sí, absolutamente. Hay algo en la derrota hermoso también. Hay que saber encontrar la belleza de la derrota. Cuando uno ve el final de un partido de fútbol, es mucho más elegante y mucho más bonito el cuadro que pierde que el cuadro que gana. Y yo siempre miro los que perdieron. Los que ganan, ganaron y son hasta gestos groseros, obscenos, insoportables, pero los que pierden salen y se van, es una maravilla. Há uma dignidade, né? Hay una nobleza en el que pierde, entonces hay que saber reconocer la derrota, sin lugar a dudas. Y ahora te contesto a esto de cómo, porque la gente quiere buscar respuestas y volvemos a lo del principio, el arte no va a dar nunca respuestas, el arte no puede dar recetas, no puede dar fórmulas, yo no soy quien para decir dónde está la salida, nadie es quien. Sí puedo hacer preguntas que nos interroguen a todos, que nos cuestionen a todos, pero estamos atravesando una época oscura. Yo creo que siempre el ser humano vivió su presente como un momento oscuro. Imagínate Troya para un troyano, o imagínate Estocolmo en el siglo XVII. El mundo siempre vivió momentos oscuros. Y yo creo que ahí es donde empieza a trabajar el arte. Yo creo que el arte, y es lo que define lo contemporáneo, la definición de Giorgio Agamben, tú lo citaste recién, y Agamben dice algo extraordinario. Dice, contemporáneo es aquel que hunde su pluma en las tinieblas del presente. Es decir, que escribe en la oscuridad. El contemporáneo no está en la luz. El contemporáneo no está en Paris Match, ni en la tele. No, la contemporaneidad es otra cosa. Es reconocer esa derrota, estar en lo oscuro, y eso es lo que hace actual. Porque ¿qué es la oscuridad? Desde un punto de vista de la astrofísica, la oscuridad es una luz que está llegando, pero que como la velocidad de la luz es menor que la distancia a la cual esas masas negras se separan, nunca va a llegar. Es maravilloso. Es decir, ¿qué es lo oscuro? Es una luz que está y a la que vamos, pero que nunca nos vamos a poder ver. Esa paradoja, a mi entender, es hermosa, es lo que salva el arte. Por más oscuro que sea, hay la esperanza de una luz que está ahí y que no podemos perder. Por eso para mí, estéticamente y en el diseño era muy importante que el bramido fuera blanco, que después de la negrura de la ira viniera ese blanco, que después del horror de la ira y de lo que sucedió con la ira de Narciso, porque el bramido lo que da origen a la escritura es un muchacho que se suicida realmente en Santiago de Chile, en condiciones muy duras y que para mí fueron muy duras y para todo nuestro equipo cuando nos enteramos, porque en un momento donde uno se pregunta, ¿el teatro puede o no puede ayudar a alguien? Tú te enteras que un muchacho de 26 años, después de ver tu obra, va en Santiago de Chile y en el Parque Uruguay se cuelga de un árbol. Es algo que a mí me paralizó durante mucho tiempo. Después de la ira de Narciso, después de ese episodio tan doloroso para él, para toda su familia, para nosotros, para nuestro equipo, solo podía venir ese blanco del bramido, como una forma de decir, después de esa oscuridad puede haber un blanco, que además juega con el nombre blanco, el señor blanco, el decorado blanco, y la última palabra es flor. Finalmente estamos todos tan solos que ninguno va a necesitarse frotar con ninguna flor. Y estoy de acuerdo contigo, la última palabra, el excipit, como decía Marco Aurelio, es tan importante como el incipit. Yo tengo un taller que doy a los de escritura que se llama Incipit Excipit, que trabajo con los 50 incipit y los 50 excipit más conocidos de la historia de la literatura, porque está todo contenido ahí. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, está toda la novela ahí. Muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día que su padre lo llevó a conocer la nieve. Está todo 100 años de soledad allí. Una mañana al despertar, Gregorio Samsa se descubrió, convirtió en un insecto. Está todo allí. Entonces, las primeras palabras y las últimas son esenciales. Y el bramido, yo necesitaba cerrarlo con esa palabra flor. Después de esa oscuridad, después de ese blanco que encandila, tenía que haber flor. Y es ahí donde el teatro tiene que operar. No en ser esperanzador, en decir, no, en tomar conciencia de la negrura.
porque es reconocer la derrota, como decís tú, lo único que nos puede llevar a un después. Eso es algo que viene mucho en mi formación cristiana también. Yo soy muy creyente y creo en la resurrección del alma y creo en las fuerzas del espíritu y estoy convencido que después del horror hay una nueva vida y una nueva resurrección. Y el teatro de alguna manera es eso, en su propio sistema además, de que muere y vuelve a empezar de vuelta, ¿no? Gente, vocês querem fazer perguntas? A gente tem uma meia horinha aqui, para a gente abrir a conversa para todo mundo, senão a gente continua o devaneio. Querem? Devaneio? Patrícia quer? Alguém quer? Não? Essa parte essa fé me parece evidente no teu trabalho. De fato, a gente vê que há uma crença. O que me instiga é que você não é didático o suficiente para me dizer sobre o que é essa crença ou sobre quem é essa crença. A sensação que eu tenho é que há uma evidente desconfiança sobre nós, mas que há uma crença, por isso você desconfia. Exactamente. Sí, absolutamente, sí. Yo creo que no se puede perder nunca la fe. Cada uno la encuentra en su manera, en una teología, en una doctrina, en una filosofía, en un manifiesto, pero hay que tener siempre la fe en algo. Me parece que es muy importante el saber que más allá del dolor, del desgarro, del sufrimiento, hay algo que lleva... Empiezo de vuelta. Yo todas las mañanas me despierto muy temprano, siempre, porque trabajo de mañana temprano. Yo siempre escribo entre 6 de la mañana y 12 es cuando yo trabajo. Siempre, contestando correos, leyendo, escribiendo. Es un tiempo en que me dedico a mí. Y estos días, por el cambio horario, me estoy despertando muy temprano en el hotel. Y hoy me desperté a las 5 de la mañana, entonces bajo y les pido si me pueden hacer un desayuno, y como acá soy el único país del mundo, bueno, sí me preparan un desayuno, yo tomo mi café. Y hoy de mañana mi hotel está en un lugar frente a una plaza, y salí muy temprano, a las 6 de la mañana estaba en la plaza y vi una persona durmiendo en la calle, que ya la había visto hacía días, que duerme allí en la esquina. Y de pronto vi que estaba allí, bueno, vino, se acercó, me habló, la gente del hotel salió a decirme cuidado, y yo hablé con esa persona, y me decía... Le digo, me dijo, hoy fue muy difícil la noche porque hoy llovió, me dijo. Y entonces cuando llueve, uno está con... La gente del hotel le había sacado un café que le alcanzan todas las mañanas. Y entonces yo hablaba con él y me decía, bueno, todas las mañanas, pese a todo, hay que levantarse. Ahí hay un acto de fe que es extraordinario. No estoy con esto legitimando, diciendo que no es la pornomiseria, decir, ay, el humilde que se levanta. No es eso. Estoy diciendo simplemente que en ese gesto, yo decía de mañana, qué increíble, ¿no? Esta persona que está diciendo que su logística en esta noche fue cómo no me mojo en un país que tiene las riquezas que tiene como Brasil, tiene la fe de decir me tengo que levantar. Y yo creo que es eso la derrota. Los deportistas lo tienen. ¿Viste cuando están patinando? Que caen, se deshacen y en 2 segundos se levantan y siguen. Hay que seguir. Hay que seguir. Es extraordinario. Yo cuando estoy angustiado, es decir, los domingos de tarde hasta ahora, pongo así y miro concursos de patín sobre hielo y digo, se levantaron. ¿Cómo no me voy a levantar yo? La humanidad siempre se ha levantado. Y increíblemente la fuerza de levantarse siempre ha sido mayor que la fuerza que quiere aplastar. Es algo extraordinario. Marx lo explica. Yo discrepo mucho en la economía con Marx, pero adhiero mucho con su filosofía. Hay algo del materialismo histórico que es extraordinario. Y él explica ese sistema, que yo sería incapaz de explicarlo porque no tengo la lucidez y no lo pude hablar nunca en alemán, pero él explica cómo las fuerzas que se sublevan siempre son más fuerzas que las fuerzas opresoras. Escribió en otra época, pero hay algo ahí que es extraordinario, hay algo y en eso yo me siento muy marxista. Sí, hay algo en la fuerza que se subleva y el teatro se inscribe un poco en eso. A veces la gente dice, qué oscuro que es tu teatro, es negro. Yo digo, no es oscuro y negro, porque está esa esperanza, esa fe que decís tú,
que te agradezco que me lo digas, porque además sé que sos alguien que lo conoce en profundidad, mi teatro, por lo que me estás preguntando y por lo que me estás diciendo, y para mí es muy importante. Pese a todo, hay que seguir. Cassandra, vuelvo a repetir, porque tiene eso. Pese a todo hay que seguir. O Tráfico, esta obra, él sabe que va hacia la muerte, pero hay que seguir. Ese impulso hay que tenerlo siempre. Ese impulso hay que tenerlo siempre. Y para mí el teatro es un espacio que nos lleva a ese impulso y que no está para dar esas respuestas o esas recetas, sino que está para tomar conciencia del momento en el que estamos. Sí, yo creo que es por ahí, ¿no? Se o teatro se torna essa possibilidade poética de compreender todos esses dilemas, ele é talvez um instrumento mais perigoso que a gente tem na atualidade, porque todo o resto é afirmativo, enquanto o teatro pode ser a contraposição à afirmação plena. Talvez isso explique o movimento que a gente tem no mundo inteiro de reação ao teatro, ao artista e tudo mais. Só que o teatro precisa necessariamente da presença. E da presença nos dois campos, da presença de quem está e da presença de quem chega. Como a gente atrai a presença do outro de volta. Bueno, ahí creo que tenemos que trabajar muchos en eso. Ahí es donde yo creo que trabaja mucho el gestor cultural, que trabaja mucho los circuitos de producción, que trabaja mucho las logísticas culturales. El mejor para atraer público no es el artista necesariamente. Creo que los diseñadores, los creadores, tenemos que estar encerrados en nuestros mundos y que son los gestores, los productores, los que van a decir cómo entrar el público, porque ahí es un mundo donde 2 y 2 son 4. Y en el mundo del arte es un mundo donde para mí 2 y 2 son 6. No me interesa que sea 4. Pero para que venga el público necesito tener un productor que me haga entender que 2 y 2 son 4. Pero que también entienda el placer de que 2 y 2 son 6. Por eso es tan difícil producir arte. Porque el productor tiene que ser consciente que también 2 y 2 pueden ser 6. Pero él tiene que ocuparse de que sean 4. Entonces, por un lado está esa zona de la logística, en la que si nosotros nos metemos somos un desastre. Porque nosotros queremos que venga todo el mundo. Hay un amor en el artista que quiere que todo el mundo venga. Y el productor es el que entiende, no todo el mundo. Van a venir estos, y entonces segmenta, estudia, trabaja. Bien. Y después hay una responsabilidad nuestra también, ¿no? Que para mí está no de lo que voy a hablar, porque los temas siempre son los mismos, no hay muchos temas nuevos, siempre hablamos de lo mismo, está en los mecanismos en los que voy a hablar, desde dónde voy a convocar con mi discurso poético. Y yo creo, y es un poco el eje donde yo trabajo mucho con la noción de la autoficción, pero también del monólogo, pero también de la mirada. Y es en donde me he encerrado estos últimos años a investigar en distintos departamentos, trabajando mucho con físicos, con cirujanos, con especialistas de las miradas, con militares dedicados a la fibra óptica, con ingenieros. El tema de la mirada para mí es esencial. Y hoy en día lo primero que yo tengo que saber es que ese espectador, esa espectadora que viene a verme es un ojo que está mirando el mundo de forma particular. Es un ojo que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años. El ojo es el órgano del cuerpo humano que más ha cambiado desde un punto de vista fisiológico. Y las últimas tecnologías que han aparecido lo han alterado muchísimo. Ya no es un ojo que viene parasitado por la tele y por el cine, sino sobre todo por las percepciones múltiples. Hoy en día el ojo ve, no lo podía hacer hace 40 años, un ojo ve muchas cosas al mismo tiempo y puede captarlas todas. Mis sobrinos, que tienen entre 12 y 15 años, están en sus computadoras y hacen 5 o 6 cosas y las hacen bien. Yo no, mi ojo ya es un ojo que está viejo para ese ojo. Mi ojo me cuesta, ellos pueden. Yo tengo un sobrino que está jugando un partido de fútbol con uno en Tokio, con otro en Estocolmo, con otro en Nueva York, y está hablando con amigos, y está en Facebook, y está en Instagram, y está comprando la comida que va a comer, y seguramente cuando yo me voy mirará una película porno. Lo hace todo y todo lo hace bien. Y lo puede hacer al mismo tiempo. Al mismo tiempo lo puede hacer. Entonces yo tengo que saber que el ojo que viene es un ojo que ha cambiado.
Estamos asistiendo a una revolución de un ojo absoluto, esta era en la que estamos todo el tiempo mirando y siendo mirados, no hay teléfono hoy en día que no tenga una cámara, los sistemas de fibras ópticas, el cuerpo está siendo mirado de forma endoscópica, fibroscópica, estamos siendo observados todo el tiempo por cámaras, estamos en esa sociedad panóptica de lo que hablaba Foucault, Foucault la vio venir hace 40 años, estamos en ese mundo. Entonces, el ojo que me viene a ver es un ojo que va a ser muy exigente y que yo tengo que tener conciencia de ese ojo. Yo no puedo decir, no, nosotros tenemos que defenderla. No, porque si no mis sobrinos se van. Si Nike y Adidas lo entienden, ¿cómo no lo voy a entender yo para contar Fedra o Hamlet? Yo no quiero que mis sobrinos se quieran ir a un shopping. No, yo quiero que vengan a escuchar Hamlet y Fedra. Pero para eso necesito entender qué pasó con el ojo de ellos. No estamos más en la era de la literalidad, no estamos más en la galaxia Gutenberg, el mundo no se lee más de izquierda a derecha, el mundo se percibe de forma múltiple y yo tengo que utilizar eso, que no es poner pantallas, no es poner pantallas, no es desarrollo técnico, está en la propia dramaturgia. Yo tengo que abrirle ventanas cada 2 minutos al espectador hoy en día. Pasa por acá, no tanto por el ojo, porque además lo visual está muy conectado con lo auditivo. Entonces yo lo tengo que estar motivando permanentemente. Le tengo que estar abriendo permanentemente ventanas. Lo tengo que hacer linkear. El link no existía hace 20 años. Cuando yo estudiaba tenía que ir a una universidad, iba a la biblioteca, miraba, me mandaba a leer un libro, iba, lo tenía que buscar. Ahora, tuc, en 2 segundos, por suerte, los estudiantes pasan de Wikipedia a una... Entonces, hay una dispersión que puede generar eso también. Pero ese ojo es así, no lo vamos a cambiar. Yo tengo que trabajar para ese ojo. Entonces, lo empiezo a pensar no necesariamente en la puesta, donde también trabajo con ingenieros de sonido, yo siempre tengo equipos, viajan más diseñadores y técnicos que actores en mis espectáculos, pero pasa más por la escritura. Cuando me pongo a escribir, yo sé que esa palabra no va a ser leída, va a ser vista y escuchada. Entonces no puedo caer en el regodeo literario, es una palabra teatral, es una palabra que busca la carne y tengo que tratar de abrir cada 4 minutos una ventana distinta. No necesariamente es pantalla, por eso a mí me gusta mucho Tráfico, porque es un texto en donde no hay nada audiovisual, solamente hay una luz, una moto, un actor y un arma, nada más. Pero aún así, durante 1 hora, te voy abriendo 1000 paisajes uno atrás de otro y la obra está escrita en el ritmo de la velocidad de la moto. Yo cuando escribí la obra ponía un programa de velocidades de moto y la iba escribiendo mientras iba viendo el ritmo de la moto, porque yo quería lograr eso. Entonces, creo que eso es lo que puede captar públicos. Por un lado, todo el aparato logístico de gestores, de departamentos de cultura, de dar plata al teatro, porque el teatro necesita plata y no se puede financiar solamente con el espectador, es imposible. Los mecenas, festivales, programadores, críticos, el crítico, que ya no es un discurso que viene a decir legitima o no legitima, sino que el crítico se escribe, para mí el crítico forma parte del procedimiento teatral también. Pero nosotros tenemos que atender la producción de esos discursos. Si no, mis sobrinos se quieren ir al shopping porque Nike y Adidas entendieron eso y yo vuelvo a repetir, quiero utilizar esos sistemas, pero para contar Fedra. Em Bramido parece que você consegue construir uma dramaturgia de lacunas, para a gente usar um termo lá do início da conversa. Parece que você vai nos conduzindo de lacunas em lacunas e a gente é que escape ou entre. Você não nos impõe uma condição. Já agora no trabalho recente, parece que você constrói uma única lacuna e suga a gente até o fundo desse poço. Em Tráfico? Sim, em Tráfico. O que te interessa mais? Aonde te inquieta mais na hora de surgir um espetáculo? Sí, son dos posibilidades, son 2 sistemas distintos. Yo necesitaba volver al negro cromáticamente. Después del blanco de Bramido yo quería entrar en el claroscuro, en el negro. Yo trabajé mucho, Tráfico tiene algo muy barroco. El barroco inventa 2 cosas, inventa el claroscuro y la velocidad. Entonces yo tenía que trabajar la velocidad en este espectáculo que está en el decir del actor. El actor tiene que ir a una velocidad, está puesto en el decir. Y tenía que buscar el claroscuro, que el actor pasara de la sombra a la luz permanentemente. Y estoy de acuerdo contigo, es una obra
que no es horizontal, que es vertical. Es una obra que es un tajo que se te da y tenemos que entrar, es esa carretera por la que Alex va y en la que entramos todos. Los dos mecanismos son muy interesantes y yo creo que los dos producen desconcierto. Uno por medio en la horizontalidad del bramido, que es ese laberinto, y el otro por el vértigo, que son dos sistemas muy distintos, pero los dos terminan desconcertándonos, los dos nos perturban, los dos. Entonces los dos me interesan, pero soy muy consciente que son dos sistemas muy distintos. Las exigencias del bramido son horizontales. Tú tenés 20.000 puertas por las que entras, por las que salís, estás en un laberinto. En tráfico es un pozo. Y los dos son muy interesantes, son dos mecanismos distintos. En el bramido uno queda atrapado en un laberinto. En el tráfico uno queda atrapado en un pozo. Muy interessante essa... Depois de assistir o tráfico e ficar essa noite pensando, até porque teríamos a nossa conversa, e aí fazendo uma retrospectiva dos textos, dos trabalhos, e pensando com um pouco mais de calma, sem a emoção do assistir, que é sempre diferente, e para a gente ficar aqui nesse desenho gráfico entre o horizontal e o vertical, eu fiquei inquieto porque você talvez seja um dos escritores hoje mais rizomáticos, que tem uma escrita mais... Você é um rizoma, praticamente. Eu nunca sei para onde o seu texto irá. Você me parece sempre a ponto de me convencer o contrário do que eu já acreditei de você. Sim. Às vezes dá um pouquinho de raiva. Diz um pouco? De raiva. Porque você entra no teatro cheio de expectativa, você passa a rasteira, aí você fala, agora aprendi, entra de novo, passa outra rasteira, uma hora vamos ter que sair na porrada. Mas o que é interessante é que não dá para, e isso pensando essa noite, não dá para ficar quieto diante do teu trabalho, porque você exige uma postura imediata. Sim. Nem sei como concluir essa frase, mas é isso. Sí, esto del rizoma es quizás uno de los elogios más bellos que hay, porque yo adhiero mucho, y tuve la suerte además de ser alumno y estudiante, de conocerlo de primera línea de Deleuze. Y sí, yo asistía en París en esos años cuando se desarrollaba la idea del rizoma y cuando en los departamentos universitarios decíamos todos, ¿qué dice este viejo loco? Y es otro, como Foucault. Yo creo que Foucault, Deleuze, Derrida, entendieron la esencia, cerraron el siglo XX de alguna manera. Y Ricoeur también, ¿no? Los cuatro. Y hay algo maravilloso de la idea del rizoma, es el fin de las jerarquías. No hay, es el fin del patriarcado, es el fin de la ley, es el fin del orden, es entender que el orden solo está en ese desorden, en donde no hay principio, fin, ni jerarquías. Yo creo que Deleuze no hay nada más esperanzador que el rizoma, de ir hacia ese crecimiento desordenado, pero vital. Y hoy en día la nanotecnología médica puede ver cosas que no se veían en la época de Deleuze y se puede ver que la construcción de determinadas redes celulares funcionan de forma rizomática. Es decir, que Deleuze logró con el pensamiento ver lo que la tecnología vio después. Eso lo tienen los genios. Galileo Galilei vio cosas que se confirmaron después y Aristóteles en la física vio cosas que recién Madame Curie pudo confirmar después. Es maravilloso. El discurso filosófico siempre se adelantó al científico, ¿no? Los científicos tienen que entender que donde está hablando un filósofo tengo que ir yo después, ¿verdad? Y Deleuze encontró eso en el rizoma. Y entonces te agradezco eso, porque sí, yo trabajo mucho el rizoma de forma inconsciente, no solamente en cada obra, sino en la producción de toda mi obra, de que cada nueva obra es un nuevo mundo. Si bien está la autoficción que está presente y la metateatralidad, siempre vemos
los personajes, donde aparece Sergio Blanco en primera persona o en tercera persona, y la metateatralidad del personaje, cuestionándose en tanto que personaje, ese mundo que viene de Pirandello, si bien tienen en común, cada obra tiene su propia arquitectura. Esta mañana yo visitaba el Museo de Niemeyer, que para mí es una de las personas que más pensó el espacio también en el siglo XX. Yo hace unos años hice todas las construcciones de Niemeyer, de todo Brasil. La única que me quedaba por ver era la de Curitiba. Entonces para mí hoy fue como ir a saldar, hoy maté a Niemeyer, hoy murió del todo, hoy lo hice mío, hoy concluí con ese ojo. Mirá Niemeyer cómo entendió también, ¿no? Con esas líneas, él decía algo divino, Niemeyer decía que él siempre buscaba el pan de azúcar o la silueta de la mujer. Yo lo miraba, fui además con un grupo de personas, estaba con el actor Wilderman, con mi colaborador y preparador físico, Said, mi productora Matilde, estaba Celso Curi conmigo, Wesley, estábamos todo un grupo de personas, pasamos un día hermoso y yo estaba muy emocionado, yo disimulaba la emoción y miraba a Niemeyer y decía, qué maravilla, porque él también tiene algo rizomático. Un Niemeyer siempre es un Niemeyer, pero en cada construcción él te sorprende y busca su propia forma de ser autónomo en su propia arquitectura. No es que me estoy comparando con Niemeyer, lejos de eso, pero sí me gustaría aspirar a eso, ¿no? Esa cosa de que cada obra, por eso también es un elogio eso, cada obra es distinta de la anterior, cada obra tiene su propio sistema de escritura, de producción y de percepción. El espectador que viene a ver Tráfico, queriendo ver el bramido, se va a sorprender. Y el espectador que vio Tebasland, cuando ve La ira, se va a sorprender, porque la idea es que cada nueva escritura produzca un nuevo sistema de percepción. Y eso para mí es muy interesante. Si no, me aburriría si siempre hiciera lo mismo. Y eso es muy difícil, porque la gente quiere ver de vuelta a Tebas, la gente quiere ver de vuelta a Narciso, la gente quiere ver de vuelta... Y eso siempre pasa, que la última te dicen, ah, pero la anterior era mejor. Y la que va a venir después de Tráfico dice, ah, pero la anterior era mejor. El espectador siempre hay una nostalgia que es tiernísima. El espectador siempre quiere ver la anterior. Eso es hermoso. Y eso tiene que saberlo uno para no tratar de caer en la trampa. Porque si seguimos al espectador, morimos. El espectador es peligrosísimo. Hay que tener un cuidado bárbaro. Hay que decirle cada vez, empezá de nuevo. Si no, caemos en una producción que termina reconfortando al espectador. Entonces es lindo que cada espectáculo seguir fiel a determinados principios, pero cada uno el ojo tiene que empezar de nuevo. Eso es lindo. A mí me divierte, por lo menos. Uma curiosidade, eu te vi sentado na técnica, enquanto eu apresentava o espetáculo. Você vai para a técnica por uma condição de funcionamento da técnica ou para assistir o espetáculo? Eu ia para a técnica quando eu dirigia para não ver nada, para ficar tão ocupado, porque senão eu enlouquecia. No, yo porque yo me considero un técnico más, porque es mi lugar, porque cuando siempre se empiezan las obras y me invitan a veces a las lecturas, ponen el cartel el director, el dramaturgo, el asistente, los actores, y siempre en el fondo allá ponen a los técnicos. Y yo siempre agarro y me voy, y digo, yo soy un técnico más, tanto como dramaturgo como director, porque también aplico ese sistema rizomático en la producción. No hay... el director simplemente tiene carisma. Sabe cuando hay una pelea tranquilizar. Es como, bueno, sabe ver de pronto, ve, pero no tiene nada claro. Está todo el mundo trabajando. Y yo me posiciono siempre de un técnico más. Entonces siempre estoy con mis técnicos. Están conmigo ellos en todos los ensayos. Miramos. Yo empiezo diciéndole, vamos a deleitarnos. Vamos a ver. No hay nada más hermoso que un actor, que una actriz que están ahí, que empiezan a trabajar para uno, y uno empieza, como decía Georges Bataille, a cavar por el ojo, ¿no? Eyacular por la mirada. Uno empieza a ver, y a mí, yo miraba a Walter Rey, el actor del Bramido de Düsseldorf, en cada ensayo, lo veía con sus 80 años, yo me enamoraba, y veía a mi actriz, Soledad Frugone, y veo a mi hermana, Roxana Blanco, que es la actriz, una de las más grandes que tiene Uruguay. Cada vez que trabaja conmigo la veo y es como un incesto escénico. Yo estoy muriendo de amor por ella. Entonces siempre tengo eso con mis diseñadores, con el vestuarista, el escenógrafo, y ellos me dicen, che, esto está mal, sí, lo sacamos. Los necesito tanto a ellos. Los miro.
Entonces en las funciones me gusta estar con ellos, porque soy un técnico más. El espectáculo no es de nadie, lo hacemos todo. Después está esa cuestión antirrizomática del programa, que tiene que haber un nombre, porque todos somos un poco reaccionarios también. Tiene que estar el nombre, quién escribió, pero está todo el mundo creando, todo el mundo. Es de todos el espectáculo. No es más mío que del iluminador que dijo, vamos a poner acá esto para... Mirá, trabajé con esta imagen de Caravaggio y me gustaría que en este momento que él está hablando de la madre se le ilumine este músculo. Entonces vamos a poner esta luz. Perfecto. ¿Quién creó eso? El dramaturgo lo escribió, el actor pone su músculo, el iluminador dice eso, la acomodadora dice, pero entonces corran las sillas más acá. Todo el mundo está creando en el teatro. Es una producción de sentido múltiple. Umberto Eco, con quien tuve el placer también, el privilegio de trabajar en su departamento, y ahora voy a dar una conferencia en su cátedra, que es un honor para mí, siempre nos decía, el teatro es una máquina perezosa, necesita de muchas personas para avanzar, es muy perezosa. Es decir, que nadie manda en el teatro, o Überfeld, que decía que está lleno de agujeros el teatro, y está todo el mundo trabajando, nadie es autor. Yo estoy hablando acá porque el director siempre es insoportable y habla mucho, pero podría estar hablando acá cualquiera del equipo con la misma autoridad que tengo yo. Y no es la falsa modestia porque soy una persona, soy todo lo contrario de ser modesto, no soy nada modesto. Sacan una selfie y soy el primero en ponerme así, lo saben, y sácame foto y soy lo contrario de ser modesto, pero realmente pienso que es una especie como de... Y por eso es hermoso el teatro, porque eso que es la anarquía, que es tan difícil, en el teatro es verdad. La producción de sentidos es absolutamente múltiple y colectiva. Y entonces por eso siempre estoy sentado con ellos, porque estoy ahí, y nos tentamos, nos reímos, a ver qué error va a aparecer. Es tan lindo cuando aparece un error en el teatro. A mí me gusta que aparezca un error en el teatro, porque por ahí es por donde respira el teatro. Ay, una palabra que se olvidó. Ay, salió esto. Ay, un ruido, golpearon la puerta. Ay, aparece el error. Entonces, yo estoy con ellos disfrutándolo. No podría estar nunca en la platea o no estar. Estoy siempre ahí con ellos. Y cuando no estoy, a veces, por ejemplo, me ponen la cámara y yo lo veo cuando estoy de viaje, veo el espectáculo por el teléfono, por eso es muy bonito, pero siempre con ellos, siempre como un diseñador más. Então, acho que para a gente poder concluir, eu fico muito feliz com essa conversa. É muito raro a gente encontrar pessoas que tenham essa paixão pelo teatro, mesmo entre os que fazem. Mas me parece que a tua paixão não é necessariamente pelo teatro, é pelo subterrâneo do homem, é pelos nossos esconderijos. E o teatro te serve a desvendar esses esconderijos. E eu acredito que realmente falte um pouco dessa energia anárquica aos artistas de entrar nas cavernas e se perder um pouco. Então, eu fico muito feliz dessa conversa, de poder ter acompanhado seus textos, de ter acompanhado seus espetáculos, de poder entender essa cabeça que é tão grandiosa e tão deliciosamente caótica, porque eu me reconheço um pouco nesse caos e eu acho que é nesses intervalos em que a gente consegue perceber um pouco mais o outro que o mundo muda. E é nesse mudar do mundo que o teatro precisa existir para representar essas mudanças possíveis. Sérgio, muito obrigado. Eu acho que você foi de uma generosidade impressionante, de uma inteligência impressionante, mas eu não vou ficar te elogiando muito. Então, eu vou agradecer ao festival, já que é nosso último dia aqui das interlocuções. Foram pessoas incríveis que vocês me ofereceram para conversar esse ano. Eu espero estar aqui ano que vem. Como tem sido engrandecedor poder falar com essas pessoas de uma maneira tão franca, aberta e disponível, para que a gente possa entender o ser humano que existe dentro do artista e não o artista que foi produzido pelo ser humano. Obrigado ao Festival de Curitiba, obrigado, Sérgio. Foi incrível, cara. Obrigado. Obrigado.